Es que el doctor Zavala, consejero transitorio del Consejo de Participación Ciudadana, lo más reciente que tenemos, magíster en Derecho Penal Internacional de la Universidad de Granada en España en 2015, doctor en Jurisprudencia en la Universidad Católica, abogado de los tribunales de la República, el currículum de un hombre brillante que hace... Y también, como nosotros, ¿no? Que mire esas caras acá, mire esas caras, mi querido doctor Zavala. Planchaditos. Para nosotros es un gusto, perdón, doctor, para nosotros es un gusto que haya aceptado venir a este programa, que por supuesto es nuestra reaparición de todos nosotros en la radio. Usted en el transitorio se caracterizó por algo que no hay que ser muy agudo para darse cuenta. En algunas de las votaciones de transitorio usted se excusaba. ¿Por qué? A ver, cuando tú vas a un cuerpo colegiado, antes que nada, buenos días con todos, amigos todos. Gusto saludarle. Cuando tú vas a un cuerpo colegiado, tú vas con una agenda determinada, porque no son 7 personas que salen de un grupo determinado, que salen de una línea determinada, una ideología determinada. Entonces yo no fui con una agenda política, cosa que para la coyuntura sonaba un poco raro, pero yo fui a aportar, en mi concepto, desde mi punto de vista, algo de racionalidad, algo de juridicidad, algo de sentido común. A eso fui, y eso en determinados momentos efectivamente me obligó a abstenerme, no muchos, porque yo al principio yo te pudiera decir que el 80-70% de las resoluciones del Consejo fueron unánimes, pero sí hubieron puntos bastante debatibles, polémicos. Por ejemplo, Corte Constitucional, nunca estuve de acuerdo en el cese, y ni siquiera por las personas, sino por competencia jurídica. Porque la Corte Constitucional no es designada por el Consejo, sino es designada por el Consejo de Participación conforme la Constitución. El Consejo no podía cesarla, podía evaluarla, pero no cesarla. O sea que a esa Corte la debió elegir, por ejemplo, el Consejo nuevo. No, o tampoco. El procedimiento de la Corte Constitucional es un procedimiento especial, en donde se designa a través de una comisión especial. Correcto. Y esta comisión especial está conformada por las 3 vías, ejecutivo, judicial y legislativo. ¿Ok? Eso nombra a la Corte, pero no el Consejo de Participación. Por lo tanto, voté en contra. Voté en contra en el CNE, definitivo. Yo sabía lo que se venía. Ese fue un voto acertado en todo caso. Yo ya sabía lo que se venía. Yo me abstuve del proceso del CNE cuando me di cuenta que lo prioritario no eran méritos, sino lo prioritario eran extracción u origen político. Entonces ahí sí me di cuenta que en 5 personas de diferentes líneas políticas iba a armar un caldo de grillos, como efectivamente se armó. Entonces ese es otro proceso que yo me abrí. Otro proceso que me abrí, superintendencia de bancos, cuando me di cuenta que el gobierno durante un año envió 3 ternas. En las mismas 3 ternas encabezaba la misma, número 1, la que definitivamente salió. A pesar de que en un informe previo ya ella había sido inhabilitada por evidente conflicto de intereses con la banca privada. Pero finalmente salió elegida, el gobierno logró 4 votos y salió designada. Yo voté en contra también porque voté por la segunda, digamos. Claro. Ahora, doctor, un asunto también que nos ha llamado la atención. La Corte Constitucional decidió un poco blindar todo lo actuado por el transitorio. Primero, dígame si usted cree que era necesario ese blindaje. A ver, ¿necesario en función de qué? Bueno, eso es lo yo pienso que no. En ese sentido se pronunció la Corte, ¿no? Claro, no, a ver, que todo lo actuado está bien, está oleado y sacramentado, para que nos entiendan todos. Si tú me lo preguntas a mí en lo personal, yo te diría que no era necesario, en lo más mínimo, porque en cualquier debate, las facultades extraordinarias del Consejo y las que tomó y efectuó, están totalmente sólidas, jurídicamente sólidas. Yo creo que más fue un afán de mantener la estabilidad institucional. Es decir, que no se provocan rompimientos como intentar nuevamente evaluar, intentar nuevamente hacer concursos para cuyas facultades no tiene el nuevo Consejo. Entonces, si me preguntas necesario, te diría tal vez necesario en función de mantener la estabilidad, pero no en función de responsabilidades personales de los consejeros. Claro. Es decir, tampoco es que se hizo para que nadie aparezca mañana con alguna idea de plantear un enjuiciamiento
político posiblemente, o de cualquier otro orden a un transitorio. Tú sabes que todo servidor público está sujeto a responsabilidades por sus actos y actuaciones. Ya, entonces, lo que tienes que hacer es defender lo que hiciste. Defender por qué votaste, es defender por qué resolviste tal cosa. Claro. Ahora bien, esto no quiere decir, volviendo a su comentario, a su respuesta, que no puedan ser llamados a un juicio, que no puedan ser, por supuesto. Es decir, podemos ser llamados. Claro. Ya, lo importante es saber fundamentarlo, claro, sí. fundamentarlo, y ahora sí con el dictamen de la Corte Constitucional al lado. Ahora, ¿las decisiones de transitorio son definitivas? Todos los nombramientos, designaciones, etcétera. Las decisiones son definitivas en tanto en cuanto responden al ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por el régimen transitorio que salió de la consulta popular. Ya. Pongámoslo así. Sí. Las evaluaciones, los ceses y las designaciones. Ya. Esas son las 3 facultades extraordinarias que nos dio el pueblo. Y esas se ejercieron. ¿Ya? Y lo que dice la Corte Constitucional es que un consejo de participación con facultades ordinarias, no tiene las extraordinarias, no puede revisar decisiones de facultades extraordinarias. O sea, los nuevos consejeros no pueden revisar lo que ustedes hicieron. Así es, por facultades extraordinarias. Pero si me hablas de una resolución común, ordinaria, por supuesto que la pueden revisar. Claro, no estamos hablando en todo caso de nombramientos, designaciones, Correcto. eso es Eso inamovible. escapa. Así es. Ahora, en el mismo camino, el consejo transitorio, el consejo ya definitivo, debe seguir teniendo las facultades que han tenido, bueno, no extraordinarias, pero las facultades de designar autoridades. ¿Cree usted que debe seguir existiendo o reducir, como se ha planteado, esa acción a cosas muy pequeñas que se limitan a la participación ciudadana en las decisiones, en las grandes decisiones del país? En el debate de si el Consejo debe desaparecer o recortarle las funciones, yo siempre me incliné hace más de un año. Yo me incliné por recortar las funciones. Yo no creo que el Consejo deba tener facultades de designación. Yo creo que esas facultades son propias de la Asamblea Nacional, eso sí, vía un procedimiento reglado. ¿A qué me refiero? Designar en la Asamblea una comisión legislativa de designación permanente, con los asambleístas más votados, por decirte algo. Procedimientos claros, debido proceso, impugnaciones ciudadanas, claro, pero en la Asamblea. Oiga, pero ¿y eso no le da a usted un poco de miedo? ¿Usted no se acuerda de las épocas pretéritas cuando elegir a un contralor era, a ver, aquí está la torta, este pedazo es tuyo, este pedazo es el de más acá? Terrible. Tú eres político, yo te hago Por una eso. pregunta directa. Yo te hago una pregunta directa. ¿Cómo es más fácil amarrar, 7 personas o 137? Bueno, sí, es verdad, pero en cambio, también esos mismos procedimientos claros, aplicando el ejemplo suyo, doctor, se los podría acomodar también al trabajo del Consejo, o no cabe. Pero es que sí existe, pues. Es que en el Consejo existen procedimientos arreglados para hacer concursos. Pero cómo se utilizó el Consejo de Participación en los últimos años, te da la idea que es mucho más fácil cooptar un Consejo de 7 que armar una mayoría de 70. Claro, pero podemos pensar de los que todavía ni se posesionan, que van a actuar igual que los que actuaron en épocas pasadas. A ver, yo no los conozco, definitivamente no los conozco, pero sí es un peligro. Institucionalmente, para mi criterio, mantener el Consejo con facultades de designación es un peligro de cooptación. Yo creo que hay que suprimirles las facultades de nominación o designación. La lucha contra la corrupción, eso no es propio del Consejo de Participación. Hay Fiscalía, hay Contraloría, hay UAFE, la Presidencia tiene una Secretaría Anticorrupción. Ahora, ¿cuál es el camino? El camino es la enmienda, la consulta popular, porque tampoco no puede ser poder decreto ejecutivo. A ver, yo no creo que sea una simple enmienda, yo creo que tiene que ir a una reforma parcial de la Constitución. Una consulta, por la vía de la consulta. Por la vía de la Corte Constitucional, aterrizar en una consulta. Es decir, la Corte tiene que aprobar las preguntas y esas preguntas el procedimiento, las preguntas y ¡pam! A consideración. Sí. Entonces, para usted, ¿hasta qué nivel tienen que reducirse las acciones del nuevo Consejo? Yo creo en la participación ciudadana y yo creo en el control social. Y esa es la labor fundamental del Consejo de Participación. Para eso está puesto ahí. Para vigilar las vedurías, para formar vedurías, para la silla vacía. Está vacía en muchas partes, le digo. Claro, pero hay otras que sí las han habilitado. Sí, pocas, sí, es verdad. Así es. Pero definitivamente tiene que suprimirse funciones. Esa es mi postura. No, pero es interesante que usted como jurista aclare
que tiene que ser por la vía de la consulta. Es verdad, porque sí, ahí incluso está tomando en consideración la opinión del ciudadano, al que hay que consultarle también este tipo de cosas. Acá es que además, Jimmy, no es una simple coma, no es una simple palabra, no es una simple frase. Cambia la estructura del Estado. No lleguemos a tanto, pero sí cabe una reforma parcial. Oiga, sí es una reforma y aprovechando, por decirlo de alguna manera, una reforma... Ya le voy a dar paso, tranquilo, Joselito. Dicen que yo hablo mucho. Es que me estoy desquitando tantos años en el otro lado. Aprovechando una reforma constitucional, ¿qué más se debería reformar de la Asamblea, perdón, de la Carta Magna? Hay un tema muy sensible para mí que también le vengo dando vuelta hace mucho tiempo, que es el tema de la Fiscalía General del Estado. Yo creo que la Fiscalía, más allá de la persona que ejerza la Fiscalía General del Estado, está desbordada institucionalmente. ¿En qué sentido? Está desbordada porque no tiene los recursos técnicos, legales o humanos, ni el presupuesto obviamente necesario, ni siquiera la autonomía necesaria para convertirse en lo que realmente debe ser, la dueña de la acción penal. Y efectivamente seguir en el mismo ritmo todas las investigaciones que abra. Eso no tiene la Fiscalía. La Fiscalía no tiene peritos propios, dependen del Consejo de la Judicatura. La Fiscalía no maneja la función judicial, la dirige, pero no la maneja. Y la Policía Judicial está sujeta al protocolo de la Policía Nacional. ¿Y por qué la Fiscalía debería manejar la función judicial? No, la Policía Judicial. La Policía Judicial. La Policía Judicial no la maneja. Correcto. La maneja la Policía Nacional. La Fiscalía carece de recursos personales, humanos, no tiene presupuesto. La Fiscalía no tiene facultades para en una investigación previa pedirle al juez de garantías penales que le prohíba la salida a un sujeto. Por eso es que se le va a todo el mundo. Claro, es decir, porque solamente cabe con formulación de cargo. Fortalecer el trabajo de la Fiscalía. A eso voy, ¿no? Y hasta que tú llegas a la formulación de cargos, el sujeto se fue del país. Entonces todo el mundo señala a la Fiscalía, pero nadie dice que la fiscal no puede pedir una medida cautelar en investigación. Como contraparte se puede decir que en cambio por eso antes se abusaba de la prisión preventiva. Claro, pero siempre va a quedar a criterios del juez de garantías. Porque inclusive la investigación debe ameritar que el juez de garantías conceda la prisión preventiva o la prohibición de salida. No lleguemos muy lejos. Quédate en prohibición de salidas, quédate en retención de fondos en cuentas bancarias cuando hay un tema de lavado. Quédate en prohibiciones de enajenar. Y cuando son presuntos delitos cuya pena no pasa de 2 o 3 años también, ¿no? Por ejemplo. Ahora sí, José. Rafa tenía preguntas. Sí. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo va? Ante todo, ¿sabe usted algo sobre la salud del doctor Trujillo? A ver, hoy día vengo justamente confirmando que sigue grave, pero estable conforme los médicos. Inclusive ha tenido una leve mejoría de desinflamación cerebral porque ha reconocido a ciertas personas. Pero eso no significa que no esté grave, digamos. Doctor, usted acaba de decir que usted no llegó al Consejo de Participación Transitorio con una agenda política. Así es. ¿Los demás sí? No he querido decir eso. No, pregunto. No, yo lo que he querido es justificar mi agenda, explicar mi agenda, que explica obviamente las votaciones que he tenido. Usted habló de lucha contra la corrupción. A mí se me antoja que lo que hay es una lucha contra la impunidad, porque asumo que luchar contra la corrupción es un desafío mayor, un proceso más complejo, construir una nueva sociedad basada en valores cívicos, éticos. Has dicho lo correcto, la lucha contra la impunidad es una faceta de la lucha contra la corrupción, porque tiene que ver valores, tiene que ver la estructura legal, tiene que ver controles, etcétera. Y la impunidad, la lucha contra la impunidad, en mi concepto, es la lucha más importante dentro de la lucha contra la corrupción, porque el momento que hay impunidad, ya la pena o la sanción ya no disuade, porque todo el mundo piensa que se va a escapar de la sanción y de la pena. Desde su visión, la justicia del Ecuador está politizada. Desde mi visión está politizada, pero no es nuevo que esté politizado, siempre ha estado politizada, y corrupción en la función judicial ha habido toda la vida. Yo no creo que eso haya cambiado, por si acaso. Creo que puede empezar a cambiar, siempre hay esperanza para algo. Pero más allá de politizada, hay corrupción en la función judicial, como siempre ha habido. ¿Y cómo despolitizamos la función judicial? Qué problema tan grande, ¿no? Se han inventado todos los tratamientos y procesos y sistemas que tú puedas creer. No hay ninguno blindado contra la corrupción, ninguno en ninguna parte del mundo. Lo que existe son controles. Lo que existe es un estado, una situación de alerta permanente y Doctor, de vigilancia permanente. Perdón que le interrumpa, si ahora 56 minutos, pero a ver, sin querer pretender ser hincha de los Estados Unidos, pero es evidente que allá
la justicia tiene una diferencia absoluta del poder político. O sea, digo porque hay casos inclusive de Pero yo te hago reconocidos una políticos pregunta. que han fracasado pensando que iban a manejar la política. Perdóname que te responda con una pregunta, Ajá. pero te hago una pregunta. ¿Cómo sale la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos? Políticamente. Nominada Sí, por los presidentes. Claro, nominada, pero el currículum que tienen esos jueces probablemente son diferentes a las de otros países. Al menos eso es lo que se nota. Pero vivimos en el Ecuador. Y en el Ecuador aquí todos estamos diciendo que ya sabemos que la justicia es politizada, que la corrupción existe a todo nivel, pero parece como si todos estuviésemos confirmando aquello y también conformándonos con eso. Visto así, ¿qué le queda al país? El tema, y esto tampoco es un tema nuevo, yo ya lo he dicho también hace tiempo, algunas personas, no solo yo. Mientras los políticos no quieran sacar las garras de la justicia, no va a haber transformación ni va a haber cambio. ¿Por qué? Porque la justicia se convierte en un sistema de protección o en un sistema de persecución. Eso es así de claro. El presidente Lenín Moreno, ¿usted cree que ha metido las manos, por decirlo, en la justicia? A ver, si tú me vas a preguntar a mí que en este país, en este momento, existe independencia de funciones, yo te diría que no. No existe. O sea, me respondió Pero no es la que pregunta. ahora no existe. Ujú. Nunca ha existido. Ya, ahora tampoco O existe. sea, sigue igual. O sea, sigue igual. Si me lo pones, si me haces esa pregunta, te contesto así. Claro, es que es obvio porque, y además le pregunto a un jurista que ha demostrado cierta independencia inclusive en el cargo donde estuvo, tal como lo ha dicho el propio Jimmy Jairala, que en algunas ocasiones, en los dos más polémicos, sobre todo en el de la Corte Constitucional. era más grave. Defenderlo, doctor Zavala. ¿Cómo que cierta independencia? Lo que pasa es que tampoco Dejémonos puedo, en independencia. es que tampoco puedo confirmar que usted no tenga su adhesión en algún momento dado por algo, Pero la mía, la suya. no la de nadie más, la mía. Y además usted no es juez, Además, yo no fui como juez, correcto. ya, porque siempre mis actuaciones fueron administrativas. Inclusive, la cesación de funciones de los anteriores funcionarios no es una sanción, por si acaso. Ujú. Es un tema administrativo. Ahora, la expectativa que tenemos todos los ecuatorianos con respecto a la reciente fiscal es importante, porque aparentemente desde que ingresó, digo yo, mediáticamente, con el tema del Ecuafútbol, etcétera, demostraba una independencia y valentía. Eso por supuesto es noticia, ¿no? Sí, yo creo que ha generado mucha expectativa. Yo te cuento que confío en ella. Yo confío en ella en función de que va a traslucir todas las expectativas que el país tiene. Pero hay que dejarla actuar. Todavía recién empieza, hay que ver qué pasa. Ahora, doctor, ¿usted cree que fue justo el proceso de elección de los nuevos miembros del Consejo de Participación cuando casi no se les dio espacio para poder expresarse, cuando no tenían presupuesto, cuando les ha costado tanto trabajo conseguir al braveo que por fin, creo que el viernes o el lunes ya les entreguen sus credenciales? Pero fue un proceso, incluso hubo campañas legítimas, ¿no? Por el voto nulo, etcétera. 7:59 minutos. ¿Usted cree que fue un proceso transparente? No, yo creo que fue un proceso confuso, pero desde su origen, yo creo que la ley que surgió de la Asamblea Nacional luego de la consulta popular para poner en práctica lo que decía la consulta popular, fue una ley confusa, absolutamente confusa. Empezando con el Consejo Nacional Electoral precalificaba a los candidatos. ¿En función de qué? El Consejo hizo una especie de concurso para ver quién pasaba de precandidato o de postulante a candidato, Claro. de una parte, de otra parte. O sea, que para que queden los finalistas más o menos. Claro, era una elección a nivel nacional, no era ni siquiera por distritos, sin auspicio político. Nadie. No cabía auspicio político. O sea, totalmente. Y ahora el CNE la confundió más, pues ya al final la confundió más. Sí, porque hasta el final no sabíamos cuántos votos valía el nulo. Pero ni siquiera se sabe a estas alturas si hay nuevos consejeros. Bueno, de lo que sabemos se supone que escuché a un funcionario, no sé si fue el presidente de la Corte Constitucional, que ya se iban a entregar esas credenciales viernes o lunes. No sé si estaré mal informado, pero Supuestamente el lunes se posesiona. exactamente, supuestamente. Lo Sí. que no sabemos es si ya fueron revisadas todas las impugnaciones y si ya no están todavía en pie las impugnaciones contra dos de ellos, que son la doctora o abogada de Sintonio y Contra los el 5. licenciado Gómez. Son 5. El expediente es contra los 5 candidatos, no contra los 2 ganadores, es contra los 5 candidatos. Correcto. Hasta ahora sigue siendo un proceso confuso y yo le agregaría extraño.
Quisiera preguntarle una última pregunta, si Claro, me permite, por don favor. Jimmy. Cuando se habla de participación ciudadana, siempre me pregunto, ¿existe una participación activa? Lo que pasa es que el grave problema del Consejo de Participación anterior, en mi concepto, es que no es que reguló la participación ciudadana, sino que la controló. Ya, ese es el grave problema. Yo sí creo en la participación ciudadana regulada, porque tienes que darle forma, tienes que organizarla, tienes que educar al ciudadano para que ejerza una participación ciudadana democrática. Eso sí creo que es tarea del Consejo de Participación, pero no controlarla. Tan es así que, comillas, veedores de varios procesos se convirtieron en entes justificantes de las tropelías y atrocidades que pasaban en ese proceso. ¿Debería tener el Consejo de Participación Ciudadana un poder sancionatorio o no? No, yo creo que no. Yo creo que los órganos administrativos, porque ese es el caso del Consejo de Participación, tienen los mecanismos para sancionar, digamos, cualquier infracción administrativa. Una consulta, esta Comisión Internacional de Investigación o Lucha contra la Corrupción, ¿qué opinión le merece? Yo no creo que aporte mucho. Y no creo que aporte mucho porque de lo que estaba leyendo en la prensa, lo que van a hacer es venir a cruzar ideas, conversar, transmitir experiencias, Comer rico. asesorar, 3 meses de sueldo. asesorar, pero yo no creo que eso es lo que el país necesita. No es la que la lucha contra la corrupción requiere. Yo no lo veo por ahí. Doctor, la opinión que le voy a pedir es absolutamente personal, no necesariamente involucra a nadie más del transitorio. ¿Le pareció ético, por decirlo de alguna manera, el hecho de que el presidente del transitorio se haya pronunciado de manera pública anunciando que no estaba de acuerdo con el Consejo y que iba a hacer campaña para que el Consejo desaparezca? ¿Usted lo habría hecho? A ver, como tú bien dices, es una opinión personal. Yo, muy raras ocasiones, y tiene su explicación. Yo estoy políticamente en una orilla muy distinta al doctor Trujillo. Ya, el doctor Trujillo es de extracción conservadora. Si vamos a ir al fondo de las ideologías, sin tanto matices, el doctor Trujillo ha sido un conservador y ha sido un conservador toda la vida. Y yo he sido un liberal toda la vida. Entonces, estamos en orillas totalmente distintas. Con esto, ¿qué es lo que te quiero decir? Yo muy pocas veces, te diría que casi ninguna, avalé declaraciones públicas, políticas del doctor Trujillo. No porque hay nada personal, claro, sino que siempre en lo político discrepábamos. Claro. Ahora, más allá de una relación cordial, respetuosa y afectuosa que yo mantengo con el doctor Trujillo. Es decir, usted no habría dicho lo que dijo el doctor Trujillo. No lo habría dicho. Bueno, está bien. Don José. Son las 8:04. En breve estaremos con Istra Calderón desde España. Un poco más allá de los temas políticos, indiscutiblemente la gente siempre está a la expectativa de lo que pueda hacer un jurista como usted. ¿Cuál es su futuro próximo o continuará como un abogado en libre ejercicio? A ver, a mí la política activa no me gusta. Yo no he participado de política activa. En el rato que se me ha requerido algún tipo de aporte cívico he estado ahí. Pero a mí la política activa no me agrada. Yo me retiraré a mis cuarteles de invierno, oficina, cátedra, casa, hijos, nietos. Guayaquil. ¿Cuántos días les requería a ustedes el trabajo en Quito? De 2 a 3 días. Yo pasaba 2 noches en Quito. 2 noches en Quito. Quito. Sí, de 2 a 3 días. Ahí cuando los guayaquileños nos encontrábamos de regreso el jueves en el aeropuerto, se decía que el viaje Quito-Guayaquil es el viaje más hermoso del planeta. Ahora, ¿ustedes están prorrogados por cuántos días? A ver, el mandato dice que este consejo ejercía funciones improrrogables hasta la instalación del nuevo consejo. Eso desde la instalación inclusive es un pasito adicional a la posesión, porque tiene que instalarse en la primera sesión, designar presidentes y demás, y ahí nos vamos. Ya. O sea, no están en la misma sala en Puede el momento ser que... 4 o 5 días. Ah. A ver, yo creo que el martes. El martes. Se me ocurre que el lunes se posesionan, el lunes sesionan, espero que designen presidente, vicepresidente, etcétera, y hasta ahí llegamos nosotros. Ya. Y ahí ya... es una transmisión de mando ipso iure que se llama, Claro. de pleno derecho. Posesionados estamos fuera, instalados estamos fuera. Bien, en todo caso, y un poco para concluir, de todo lo que hemos hablado, muchas cosas interesantes. Si queremos cambiar las funciones del Consejo, hay que optar por una consulta popular. Eso no puede pasar por una enmienda. Y bueno, y ustedes, como otros juristas partidarios de que
efectivamente esas funciones se cambien, se limiten. Yo sí creo. Yo creo que las funciones tienen que recortarse y por supuesto el organismo reducirse casi a la mitad, porque ya va a haber tareas que no tiene por qué desempeñar. Pero eso es una reforma legal ya. Bien, consulta popular. Gracias al doctor Javier. Lamento no haber leído todo su currículum. Muchas gracias. Jimmy. Estaremos entonces con usted en una oportunidad próxima. En Un Café con JJ, de lunes a viernes a partir de las 7:30 hasta las 10 horas por Teleradio 1350 y RTW 24.